Cartas desde el frente del Ebro. Una noveleta por Ludo Bermejo. Martes, 5 de abril de 1938. Querida madre, solo hace 3 días que vinieron a buscarme, pero siento como si llevara un mes fuera de casa. Si padre aún viviera, se reiría de esta frase, pero a veces la verdad se esconde en los lugares comunes. Todo ha pasado demasiado rápido. Aún me veo estudiando junto al brasero, aún escucho los golpes en la puerta, la voz de los reclutadores, aún huelo sus uniformes sucios, la pólvora, el humo aceitoso del camión que nos sacó del pueblo. Esa primera noche la pasé despierto, en cuclillas para no molerme los riñones con los baches y sin una sola manta con la que cubrirme del frío. Inés, el pequeño de la Jacinta, enfermó del vientre. «Los hijos me han soltado la tripa», nos dijo con la cara partida de dolor. Olía tan mal que le obligaron a viajar con medio cuerpo sacado por la trasera del camión. Un recluta de Barcelona comentó que así era mejor, que ningún nacional apuntaría a una diana como esa. Reímos todos, pero alguno preguntó si habría posibilidades de que los nacionales hubieran llegado hasta tan lejos. «Ni hablar», gritó el conductor sin perder la vista de la carretera. «Esos malnacidos aún están al otro lado del Ebro, pero no os preocupéis que tarde o temprano se dejarán ver». Después de sus palabras ya nadie tuvo nada que decir hasta el día siguiente, cuando llegamos a Cervera. Allí nos aguardaba un mando que nos asignó destino. Ahora formo parte de la 3ª Brigada Mixta, adscrita a la 56ª División. No sé bien lo que significa eso, pero me da miedo preguntar. Mientras esperaba por el equipo me enteré de que no hay novedad en el frente de Castellón, así que Roderick estará bien, puede usted dormir tranquila. Cuando llegó mi turno me dieron un uniforme demasiado grande, el macuto y el fusil, y después subí al tren junto al resto de mi escuadra. Somos 4. Nuestro cabo se llama Manuel y es de Llovera. Rubio con los ojos azules, le llamamos el alemanito. Él lo detesta. Es comunista y dice odiar a los alemanes porque votaron a Hitler. También hay un chico que se llama Jaume, de Manresa. Moreno y bajito, esconde un relicario en el macuto y reza por las noches, cuando cree que dormimos. Luego está Ginés, aunque en el pelotón ya le llaman el Giñado. Se ha convertido en la letrina de los reclutas, alguien al que se puede humillar para olvidar las penas. En otra época Ginés hubiera respondido a puñetazos, ya sabe usted que siempre tuvo mucha fuerza y poco seso. Pero aquí está demasiado asustado como para defenderse. Entiendo bien. Si esta gente descubre que todavía me orino en la cama, no sé bien lo que me podría pasar. Madre, debo concluir. Pronto tocarán diana y aún tengo que escribir otras 2 cartas. Hoy llegaremos a Fraga y desde allí viajaremos a pie. Le escribiré a usted en cuanto llegue a mi destino. Su hijo, Nicolás. Amada Matilda, siento muchísimo no haber podido despedirme de ti, pero los del ejército llegaron por la tarde y nos reclutaron antes de que pudiera ir a verte. Yo quería decirte que te quiero muchísimo y que te juro que por la vida de mi madre, de mi hermano y de la mía misma, que cuando regrese de la guerra me casaré contigo. Sé que aún no terminó el tiempo de noviazgo, pero estoy seguro de que el padre Humberto nos dará su beneplácito. Te pido que me esperes con la misma ilusión con la que te pedí que te convirtieras en mi novia. Quiero pasar mi vida a tu lado. Esta es la única realidad en la que puedo confiar ahora que todo pierde su sentido. Ayer era un estudiante modelo, hoy soy un soldado que duerme junto a un comunista, un curilla y un animal de bellota. Sí, a Ginés también le han reclutado. Hemos llegado los 2 a un acuerdo. Él me vigilará a las espaldas y lo hago yo mismo. Créeme que lo necesitamos. Aquí nadie sabe a qué atenerse. En la madrugada de ayer nos despertó el tronar de los morteros. Pensaba que nos estaban atacando, pero Fructuoso, nuestro sargento,
Entró al cuarto y nos dijo que no eran más que pruebas nocturnas y que vaya mierda de soldados que éramos si no sabíamos distinguir los ataques de las prácticas. Estuve a punto de decirle 4 frescas, pero entonces pensé en ti y supe que si abría la boca tardaría más en verte. Y ahora eso es lo que más deseo en este mundo y lo único que me preocupa. Te quiero, Matilda. Por favor, acuérdate de mí. Tuyo, Nicolás. Hermano, como siempre tenías razón. Cuando vinieron a buscarte hace ya un año, me pediste que tuviese cuidado, que dentro de poco volverían a por los más jóvenes. La leva del chupete nos llaman. 17 años y no soy el menor de mi pelotón. Imagina la estampa. Un rebaño de muchachos, muchos todavía imberbes, hacinados en los pasillos de un tren tan viejo como nuestros abuelos. Alguno hay que aún se mea en la cama, y todos preocupados por la vida que han dejado atrás. Solo de pensarlo se me llevan los demonios. Madre está sola en casa y Matilda se ha quedado en el pueblo con todos los buitres graznando alrededor. Todo esto, esta situación, esta guerra es injusta. Yo iba a estudiar en Madrid, tú ya estabas a punto de licenciarte. Supongo que ya habrás tratado suficientes heridas como para poder hacerlo. Aún se me hará raro llamarte doctor, pero sería aún más extraño no poder hacerlo. Cuídate y cuida de mí. Estoy en la 3ª Brigada Mixta, 56ª División. Dicen que tu destino, las cosas están tranquilas. Por favor, pide que me envíen contigo. Hay rumores de que nuestra brigada irá al frente después de la instrucción. Te confieso que tengo miedo. En el camión que nos sacó del pueblo andaba tan asustado que me cagué encima y tuve que pasar la noche con el cuerpo colgando por la trasera. Ahora soy el hazmerreír del resto de reclutas. He tenido que pagar a Ginés para que me proteja de las bromas de esos maldecidos. Hermano, por favor te lo pido, sácame de aquí. Nicolás. Domingo, 24 de julio de 1938. Querida madre, siento haber tardado tanto en escribir, pero el mando prohibió el envío de cartas. Espero que Roderick le haya dado aviso de que estoy bien. Madre, por favor, perdóneme. 3 meses sin enviarle a usted una sola carta y esta tendrá que ser breve. Nos han racionado el papel y apenas tengo una cuartilla para escribirle. Estoy bien y no he sufrido ningún percance, aunque la comida del rancho es malísima y he hecho de menos sus guisos. La instrucción ha sido más corta de lo que creía y aún no he visto un nacional. Con un poco de suerte el conflicto terminará pronto y solo habré disparado en el campo de entrenamiento. En realidad la guerra es aburrida. Pasamos los días a la espera de un ataque que nunca llega, cavando trincheras en pleno verano y transportando material de un lado a otro sin motivo alguno. Aunque no puedo quejarme. Como tengo estudios, me han asignado a comunicaciones y paso buena parte del día delante de la radio, escuchando noticias del frente. Entre trabajo y trabajo, cada uno se busca su acomodo. Al alemanito le gusta hablar de la dictadura del pueblo con los otros mandos y también meterse con Jaume por ser creyente. El meapilas pasa las tardes jugando a las cartas con Ginés y de cuando en cuando se gana unos reales trapicheando con la comida. Yo por mi parte he encontrado pasatiempo con los restos de cerámica que sacamos a la luz en nuestras excavaciones. Me gusta clasificarlos al atardecer. A esa hora el sol se vuelve magnánimo y el río refresca la tierra. Cuando la locura termine, tenemos que venir con Roderick a visitar el Ebro. Pero mejor no hacerlo por esta zona porque llevamos más de un mes destrozándola con trincheras. Ayer un desprendimiento de tierra sepultó al de Manresa. No fue nada grave, pero cuando lo sacamos gritaba en pleno ataque histérico. Lo calmó nuestro cabo dándole de bofetadas hasta que le rompió el labio. Pasó la tarde como dormido, los ojos perdidos en las trincheras. Y a pesar de todo, ese muchacho es de los afortunados. Mañana el resto de la compañía partirá de reconocimiento al otro lado del río.
Nosotros nos quedaremos para cuidar de que todo esté en su sitio. Imagínese, después de tantos años discutiendo con usted sobre lo poco que ayudaba en casa, resulta que me asignan a intendencia. Madre, le prometo que cuando regrese le ayudaré sin protestar. Se lo juro por Dios. Su hijo, Nicolás. Posdata. Desde que llegué a este lugar no he vuelto a orinarme en la cama. Parece que la vida militar me está ayudando a controlar mi esfínter. ¿Quién lo iba a decir? Querida Matilda, lo siento, mi amor, no he podido escribirte antes porque nuestros mandos nos lo habían prohibido y ahora no puedo decirte todo lo que me gustaría porque tengo el papel racionado. Y doy gracias. Conseguí más papel a cambio de escribir las cartas de la mitad de mi batallón. Perdóname, mi vida, que eres lo más bonito que hay en este mundo. Perdona que no esté a tu lado. Tu retrato es lo único que me da fuerzas para levantarme y es lo último que veo por las noches cuando me tumbo en el catre. Hablo tanto de ti con mis compañeros que más de uno me ha dicho que ya es como si formaras parte del pelotón. Ginés sonríe cada vez que ve tu fotografía. Dice que tu rostro le trae buenos recuerdos. Espero que tu familia esté bien y también espero que tus cartas lleguen hasta esta posición. No debería ser difícil. Detrás de nosotros solo hay monte. Por favor, reza por mí. Mañana atravesaré el Ebro con el resto de mi pelotón y temo que empiecen los disparos. Te quiere, Nicolás. Querido hermano, me sorprendió recibir tu mensaje la semana pasada. Parece que tus contactos funcionan mejor para los envíos que para los traslados. Pero no, perdóname, no es culpa tuya. Sé que haces lo que puedes por mí, te agradezco que me consiguieras este trabajo en comunicaciones. Supongo que ni siquiera un teniente puede sacar a su hermano del frente. Valor, me decías en el mensaje y yo te respondo, ¿qué valor? Ayer estuve a punto de morir bajo un corrimiento de tierras. Imagínate qué muerte más valerosa, perder la vida en un accidente. Aunque gracias a esto tal vez me libre de visitar el otro lado del río, sigo bajo observación con el labio partido y la autoestima por los suelos. Y no es que crea que mi presencia vaya a ser de mucha ayuda, no soy capaz de distinguir los aviones que de vez en cuando sobrevuelan nuestra posición. No sé si son moscas o son pavas, si nos saludarán desde el cielo o nos tirarán bombas. Eso solo lo distingue Jaume el meapilas, que tiene vista de francotirador y manos de mantequilla. Mala cosa que esté en el pelotón. A la gente no le gusta que rece el Padre Nuestro cada vez que sale del campamento. Están convencidos de que atraerá la mala suerte. Ah, el valor. Releo tu mensaje y encuentro de nuevo la palabra. Temo que es mucho más fácil ser valeroso en Castellón que aquí, en pleno frente. Ni siquiera el cansancio me ayuda a dormir por las noches. Descanso a tirones en las esquinas, apoyado en la pala o mientras los demás comen. Ya no recuerdo lo que sueño yo, que apuntaba cada detalle para después analizarlo en el libro que guardaba padre sobre la interpretación de los sueños. Lo único que me saca de esta espiral de polvo y de miedo es el atardecer, cuando todo está tranquilo y el trabajo terminado. Mientras excavábamos las trincheras encontré restos de arcilla, copas, algún metal retorcido. Creo que estamos acampados sobre un antiguo asentamiento perdido, puede que de íberos. Con esto entretengo mis desvelos fingiéndome ya historiador, forzándome en recordar las charlas de padre sobre el significado de los adornos y las filigranas. Pero es en vano. Estas representaciones animales como de serpientes están más allá de mi conocimiento, y el resto de mis compañeros, analfabetos la mayoría, ni siquiera entienden por qué lleno la tienda de porquería inservible. Joder, hasta Ginés ha protestado, aunque eso no debería de sorprenderme. Siempre me pareció que acabaría por ponderarse para el título de tonto del pueblo. Sinceramente, Roderick, no sé cómo puedes aguantar a esta gentuza. Te juro que cuando la guerra termine, no volveré a juntarme con ellos. Tu hermano, Nicolás. Miércoles 27 de julio de 1938. Madre, no se preocupe usted, estoy bien.
Mandaré carta a Roderick con los detalles, pero por si acaso no pudiera ponerse en contacto con usted, se lo digo por aquí. He sobrevivido. Tu hijo, Nicolás. Preciosa Matilda, ayer tu figura me salvó la vida. Los malnacidos abrieron las presas del Segre y provocaron una riada. Nos pilló desprevenidos. Andábamos ayudando en la construcción de un puente para que los tanques llegaran hasta Fayón. Llevábamos 20 horas trabajando con la sombra de los cañones sobre nuestras cabezas. Entonces lo sentimos. Un murmullo como de lluvia, pero con el cielo despejado. Desde la orilla nos llegaron los gritos de uno de los constructores, pero el rumor nos impidió entender lo que decían. Algunos echaron a correr para salir del puente mientras yo terminaba de asegurar una viga. Solo llegaron a medio camino. Una detonación arrancó de cuajo el pilar y lanzó una lluvia de metrallas por toda la orilla. Caí al agua como un pelele agarrado a la viga retorcida. Al golpear la superficie estuve a punto de perder el sentido. El puro miedo me obligó a reaccionar, pero la corriente era terrible y no sabía si estaba boca arriba o boca abajo. Entonces algo me golpeó el rostro, cerré los ojos y tu figura apareció delante de mí, dándome la espalda pero distinguible en toda tu belleza. Extendí las manos y pareciste escapar, luché por acercarme, comprendiendo que sería lo último que haría en vida. Mis manos notaron entonces la dureza de la piedra y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Me encontraron hora más tarde, a 1 kilómetro del puente destruido, aún agarrado a la piedra, con los brazos en carne viva y el rostro cubierto de sangre. Me han dicho que no quería separarme de la roca, que le susurraba como si fuera una persona. ¿Cómo explicarles que no le susurraba a ella sino a ti? Ellos jamás podrían entenderlo. Pasé la noche en el hospital rememorando nuestros encuentros nocturnos. Comprendo que al padre Humberto le horrorizaría oír esto, pero ¿quién es él para interponerse entre nosotros? ¿Quién es él para interponerse entre un soldado y su salvación? Te quiero, Matilda. Nicolás. Hermano, los hijos de puta se han llevado por delante a la mitad de mi compañía. Te habrás enterado ya. No solo abrieron las presas del Segre, sino que también ataron resmas explosivos a un cargamento de troncos y los tiraron en la corriente. Cuando vi cómo la riada bajaba por el río me quedé petrificado y eso me salvó la vida. Los que corrían a la orilla fueron acribillados por la metralla. De la experiencia me he quedado con una herida que aún no sé si me dejará utilizar el ojo, pero me puedo considerar afortunado. Algunos de mis compañeros han perdido mucho, mucho más. Si tuviera delante a esos nacionales les ajusticiaría yo mismo. De puro milagro, mi escuadra ha sobrevivido. Esta mañana me hicieron fiestas y trajeron la roca que me salvó la vida. La transportaban entre Ginés y el Alemanito y sudaron lo suyo para dejarlo junto a mi cama. Solo que no es una piedra, Roderick, es una efigie antigua con el rostro desdibujado y aún manchado con mi sangre. Dios santo, si la vieras. Incluso mis compañeras notan su belleza. El meapilas no dejaba de mirarla con la mano enroscada en el relicario. ¿Cómo explicártelo? Imagino una figura de piedra blanca, con los hombros desnudos, partida por debajo de un pecho prominente, cubierto de collares, con el rostro desaparecido por el paso del agua y del tiempo. ¿Recuerdas cuando éramos niños y fuimos a ver la Dama del Elche, compadre? ¿Recuerdas tu indiferencia ante ese rostro hierático? Eso es todo lo contrario. Cada trazo está lleno de sensualidad, cada pliegue parece sacado de la vida misma. Mis compañeros han vuelto a la faena y yo me he quedado llenándome de la efigie. He escamoteado papel de carta para dibujarla, pero soy incapaz de plasmar su viveza. Nunca tuve tu don con el carboncillo y ahora me arrepiento de no haber aprendido. Roderick, creo que hoy pasaré la noche despierto para contemplarla. Cuando la miro, me doy cuenta de que en este mundo aún existe la belleza. Nicolás. Sábado, 30 de julio de 1938. Madre,
Es probablemente que esta sea la última carta que reciba durante un tiempo. El mando nos ha comunicado que se vuelven a cancelar los envíos por cuestiones estratégicas, como si nosotros tuviésemos información privilegiada de lo que acontece en el frente. Lo único que corren aquí son los rumores. Los nacionales defienden su territorio, se ganan y se pierden posiciones cada día en un pulso que parece haber llegado a un punto muerto. Esas son las palabras que elegirán los periódicos para hablar del frente, pero no dirán nada de lo que sucede en nuestro campamento. Los últimos 3 días hemos tenido más trifulcas que en todos los meses que llevamos acampados. Ayer mismo Ginés y Jaume estuvieron a punto de llegar a los puños. El Meapilas interrumpió nuestro desayuno a voz en grito. Alguien le había robado el relicario. Ginés, aún con la cuchara en el plato, le contestó que igual lo habían utilizado para hacer lumbre porque para poco más servía. La mitad del campamento estalló en risas y el Meapilas, blanco como una sábana, se acercó a nuestra mesa y derramó de un golpe la fuente de gachas sobre los pantalones de Ginés. Tuvo que intervenir el alemanito para que la cosa no fuera a mayores. Ahora Ginés y el Meapilas ya no se hablan, pero eso no es ningún problema porque el campamento parece un cementerio. Incluso los pasos suenan como amortiguados. Para evitar más problemas, el alemanito ha separado nuestra escuadra. Ginés está en cocinas, el Meapilas en almacén. A mí me han retirado de la radio y ahora vigilo el hospital, ayudando a unos médicos cada vez más desbordados por los heridos del frente. Hoy volví a amanecer con la cama mojada, pero no me importó. Ya nada importa. Si antes pasábamos los días entre trabajos absurdos y partidas de cartas, ahora rellenamos las horas con discusiones y silencio. Todo lo que valga para callar las voces del frente que solicitan refuerzos. Nos estamos volviendo locos por estar aquí protegidos mientras nuestros compañeros mueren. A veces creo que sí. A veces la sangre se inflama y pienso que deberíamos estar allí junto a ellos. Pero luego vuelvo a mirar a los moribundos y comprendo que es inútil, que ir al frente es una muerte segura. Y aquí me quedo como un cobarde. De verdad espero que la guerra termine pronto o no sé lo que será de mí. Nicolás. Matilda. Los días pasan sin recibir noticias tuyas y empiezo a preocuparme. ¿Por qué no me escribes? Sé que las comunicaciones son difíciles, pero aún así me sorprende no haber recibido ni una sola carta tuya. Yo tengo poco que contar. Los días se suceden en una quietud absurda. Por las noches, cuando el mundo duerme, distinguimos destellos y el retumbar de las explosiones, y así sabemos que bombardean nuestra vanguardia. Algunos piensan en abandonar su puesto para ayudar en el frente o al menos morir intentándolo, y yo mismo tengo que frenarme para no acompañarles en sus locuras. Porque ¿cómo podría presentarme ante San Pedro sin haberme casado contigo? Y sin embargo, cuando no llegan tus cartas, no puedo evitar preguntarme, ¿ocurre algo? Tal vez mi Matilda se haya olvidado de mí ahora que no estoy en el pueblo. Tal vez haya recibido atenciones de algún cabrón de los que a veces te gusta rodearte. No, mi Matilda no lo haría, me digo, y sin embargo ni en mis sueños puedo estar contigo. Tú me apareces cada noche lejana y de espaldas y soy incapaz de alcanzarte aunque pierda las fuerzas corriendo por los pasadizos de esa cueva absurda. Despierto de madrugada con el corazón desbocado sobre la cama húmeda. Solo me calma la angustia, el ruido de las cuentas del rosario entre mis dedos, cada paso una sombra de tus labios, cada repiqueteo el cruel recordatorio de que aún no tengo noticias tuyas. Tu novio, Nicolás. Hermano, la herida mejora aunque sigo sin poder abrir el ojo izquierdo. Si estuviera en cualquier otro destino ya me habrían mandado a retaguardia, pero el sargento teme que mi partida provoque una epidemia de accidentes autoinfligidos. Así que aquí sigo, viendo pasar camiones, tanques y soldados tan confiados y felices que me dan ganas de gritar para avisarles de que van a una muerte segura. Pero tranquilo, ya sé que decir la verdad solo me traería problemas y que ahora lo que tengo que hacer es guardar reposo. Así que paso las horas tratando de ignorar las discusiones de campamento, ocupado en el estudio de la efigie. No poseo libros que lo respalden, pero estoy bastante seguro de que pertenece al periodo íbero. El diseño curvo de los abalorios, la sinuosa repetición de elementos simétricos, los motivos de serpientes escondidos tras los collares, todo parece indicarlo.
y sin embargo jamás imaginé que este pueblo tuviera la destreza para tallar algo semejante. ¿Recuerdas la Virgen con velo de estraza? Encontré la misma técnica en la estatua, una suerte de manto que rodea la cabeza y baja hasta los hombros, tan fino que resulta casi imperceptible y que no distinguí durante el primer día, cuando los restos de sangre manchaban la piedra. El buen estado del manto hace aún más incomprensible ese rostro informe que sin duda tuvo que ser realizado a propósito. Con sinceridad te digo que este objeto podría convertirse en el descubrimiento arqueológico más importante desde Altamira, pero temo que no soy el único que está de acuerdo. En la noche de ayer me desveló. Olvidé decirte que ahora ya sueño con laberintos subterráneos en los que trato de atrapar a mi novia. Me desveló, decía, una respiración. Con el sueño, un burbujeante, abrí el ojo sano y distinguí una figura que manoseaba la efigie. Un acceso de furia me obligó a gritar y la sombra escapó mientras mis compañeros despertaban, convencidos de haber regresado al combate. Tanta era mi agitación que tuvieron que acogotarme para que dejara de dar patadas. Cuando desperté a la mañana siguiente me sentí algo cohibido por mi comportamiento, aunque lo achaqué a dos causas. La primera, mi frustración por encontrarme allí, impedido y a salvo, mientras los corderos se dirigen al matadero. La segunda, por la seguridad de que alguien está tratando de robarme la efigie. Hoy la he tapado con una sábana para disgusto del resto de enfermos y planeo pasar la noche despierto por si a ese hideputa se le ocurriera regresar para robarla. He pasado por mucho para que esta efigie esté conmigo y no pienso perderla. Sábado, 6 de agosto de 1938. Madre, quisiera poder decirle que las cosas van a mejor, que los nuestros van ganando y que pronto volveré a casa. Pero acaba de amanecer y lo cierto es que no tenemos noticias del frente y que en este lugar la situación se ha vuelto insostenible. En mi última carta le hablaba de la ola de discusiones que asolaba el campamento. ¿Cómo entender entonces que aquella preocupación no era más que el preludio de la oscuridad que nos acechaba a la vuelta de la esquina? Pero perdóneme, en estos días mis nervios andan a flor de piel y olvido que usted no sabe nada de lo ocurrido. Todo comenzó hace ahora 5 días. Ginés y un muchacho de Madrid hacían la guardia nocturna. De madrugada escucharon chapoteos en el río. Ginés gritó «¿Quién va?», mientras su compañero preparaba el rifle. Encendieron la linterna esperando nacionales, pero descubrieron a Fructuoso, nuestro sargento, con el agua hasta las rodillas. Entre los brazos acarreaba una de las radios. Cuando la luz hizo visible su figura, Fructuoso arrojó la radio al agua y corrió hacia el interior del río. Le dieron el alto 2 veces. A la tercera, el de Madrid disparó y Fructuoso cayó a la corriente. No encontramos su cadáver, ni tampoco lo robado. A la mañana siguiente descubrimos que las otras radios también habían desaparecido. Estábamos incomunicados. Comprendimos entonces que éramos víctimas de un sabotaje, que el sargento no debía de ser el único espía, que nuestros enemigos caminaban con libertad por nuestro campamento. Naturalmente cundió el pánico. De repente los heridos del frente dejaron de ser compañeros para convertirse en sospechosos. A Fructuoso lo sustituyó el alemanito y su primera orden fue cambiar mis funciones en el hospital. Ahora controlo sus puertas. Nadie entra o sale salvo que sea médico o lleve un permiso. También aumentaron las guardias nocturnas y se prohibieron las reuniones de menos de 3 personas. A partir de ese día, los enfrentamientos se hicieron todavía más habituales. Acusaciones de hurto, trampas en las cartas, discusiones que se resolvían a cuchilladas. El mando endureció los castigos, pero aquello solo empeoró la situación. Tuvimos que cavar una sección extra del campamento para convertirlo en un calabozo que en unas horas ya se había llenado de detenidos. Y entonces, en el alba del tercer día, apareció el primer muerto. Era el muchacho de Madrid que había matado al sargento. Amaneció ahogado en plena tierra, azul como si hubiera luchado contra la asfixia.
los ojos abiertos, las manos engarfiadas. Lo sé porque trajeron el cuerpo al hospital para practicarle la autopsia y fue el encargado de vigilar que ningún enfermo viera el cadáver. Después de abrir su cuerpo, los médicos no encontraron explicación para su muerte. Ni tenía agua en los pulmones, ni la laringe contraída. Se barajó la posibilidad de algún veneno suministrado por los espías. El mando dio entonces orden de ocultar la información, pero el alba del siguiente día trajo otro muerto, esta vez un veterano que apareció ahogado en su litera. Lucía los mismos síntomas y estaba allí, tendido a la vista de todos. La noticia atravesó el campamento como un incendio. Alguien trataba de matarnos. Ahora todo el mundo es sospechoso y nadie bebe de un vaso ajeno al suyo. ¿Cómo fiarse de alguien en este maldito campamento? Lo mejor que podemos hacer es vigilarnos los unos a los otros. Yo mismo tengo sospechas, pero de momento guardo mis cartas. Cuando actúe, tengo que estar seguro y ser decisivo, antes de que me maten. Escucho gritos. Han encontrado otro ahogado. Maldita sea la estampa de esos malnacidos. Querida, ayer por la tarde entendí al fin por qué no me escribes. ¿Para qué necesitarías cartas si puedes hablarme en sueños? Recuerdo ahora los títulos que mi padre escondía tras los clásicos ingleses: Mesmerismos e hipnosis, Bardo Todol, el libro de los mediums. Sentía un desprecio infinito por esos volúmenes de los que mi padre se avergonzaba y ahora me arrepiento de no haberlos leído. No eras tú quien no me hablaba, sino yo que no podía entender tus palabras. ¿Cómo has podido aprender este portento? Es algo que escapa a mi sabiduría, pero tal vez las mujeres, débiles en cuestiones prácticas, pueden comunicarse con sus amados a través de canales ignotos. Oh, sí, mi amor, te escucho en mis sueños. Al principio pensaba que solo era el murmullo del agua culebreando por esas cuevas que recorro cada noche al perseguirte, pero ahora escucho tus susurros, tus palabras sobre la oscuridad y la noche eterna, sobre la soledad a la que te condené al marcharme de tu lado. Tantas cosas me dices que son incomprensibles para mí, tanto me esfuerzo por recordar tus palabras que por las mañanas amanezco agotado, aterido de frío, manchado de ese barro por el que me arrastro en nuestros encuentros. Ahora ya sé que no eres tú la que huyes de mi lado, que para estar juntos hay algo que tengo que hacer, que conseguir, pero aún no entiendo qué es lo que puede ser. Maldigo esta vigilia que me impide volver a tus brazos, pero no sufras. Creo que descubrí un método para pasar más tiempo contigo. Mientras consigo lo que necesito, guardaré esta carta bajo mi almohada para que así sepas que pronto estaremos juntos. Hermano, escribo esta carta de madrugada, convencido de que no llegará nunca a tus manos y que en el caso de hacerlo con seguridad no podrás entenderla. Pero de alguna forma tengo que librarme de esta angustia que me oprime el pecho y escribir es de las pocas tareas que aún puedo hacer sin que me tiemblen las manos. Esta noche maté a un hombre. Ya está, ya lo dije. Después de lo complicado, ahora todo es sencillo, como el vómito que sigue a las arcadas. Esta noche maté a un hombre, repito moviendo los labios sin emitir sonidos y la mera afirmación me devuelve las fuerzas. Déjame explicarte. Comenzó con el primer ahogado, un muchacho de Madrid que apareció muerto por algún veneno de los infiltrados nacionales. El alemanito apareció en el hospital y ordenó que me reincorporara al servicio para vigilar a los enfermos. No me fío de nadie, pero tú eres de verdad un camarada, me dijo, agarrándome de los hombros. Confieso que me alegré de la orden. Vigilar las entradas y salidas me permitía asegurar que la Figie sigue a salvo. Como ya te dije, sospechaba que alguien quería robármela y me habían concedido autoridad para disparar a cualquiera que lo intentara. Además, ahora es más importante que nunca tenerla a salvo. Desde hace 2 días el rostro de la Figie comenzó a cobrar forma.
Donde antes solo existía una superficie borrada, ahora se distingue una levísima nariz, labios aplastados, las depresiones de los ojos, una extensión que tal vez fuera una barbilla. Cambios sutiles, apenas perceptibles para el ojo no entrenado, pero ¿cómo no iba yo a notarlos, que paso las horas estudiando cada grieta de su superficie? Comprendí que algún milagro se operaba en el interior de la piedra. Pensé en materiales superpuestos, en una suerte de escayola que había de proteger la efigie de la humedad bajo el río. Por evitar problemas, mantuve la piedra cubierta con una sábana para así aislarla del resto de heridos. Solo me atreví a contemplarla unos segundos cada pocas horas, breves vistazos que me confirmaban nuevos abultamientos, desniveles, curvas desconocidas. Hoy, después de cenar, me sentí agotado. Demasiada tensión, demasiadas preguntas. La noche era tranquila, sin ruidos. Me tendí sobre la cama durante un momento para descansar y me quedé dormido. Me despertó un grito que de seguro solo había escuchado en mi sueño. Con la mayor lentitud giré el cuello en dirección a la efigie, colocada a escasos 2 metros de mi catre. Allí encontré a Ginés, desnudo, enfrentado a la piedra. La sábana con la que guardaba la efigie estaba ahora en el suelo, pisoteada. Una furia blanca, calma, quemó mis ojos. Me levanté despacio y miré alrededor. Los enfermos dormían, la entrada estaba desierta. Del bolsillo de la chaqueta saqué mi navaja de afeitar, pero comprendí que cortarle el cuello sería demasiado sucio. Con cuidado de no hacer ruido, caminé hacia la estantería de medicinas y tomé el cloroformo. Ginés seguía junto a la estatua, ajeno a todo y a todos, poseído por algún tipo de éxtasis. Empapé el pañuelo hasta que rebosó de líquido y después caminé tranquilo hasta la espalda de mi compañero. Bastó un gesto para taparle la boca. Ni siquiera hizo ademán de luchar antes de caer rendido entre mis brazos. Cuando le miré el rostro sentí aprensión, los ojos abiertos, enrojecidos de lágrimas, los labios deformados en un grito mudo. Con una facilidad que solo puedo achacar a mi trastorno, arrastré a Ginés hasta el río, calculando en qué punto de su ruta debían estar los guardias. El agua empapó mi uniforme con un frescor que me resultó conocido. Cuando la cabeza de Ginés se perdió bajo la corriente, sentí que algo se cerraba, una puerta o un laberinto. Después volví al hospital para cambiarme el uniforme húmedo. Al llegar a la entrada, descubrí a Jaume el meapilas arrodillado ante la efigie, de nuevo cubierta por la sábana. Jaume rezaba con las manos unidas. Frente a él había colocado un cirio y su llama desplegaba sombras imposibles sobre las lonas. Me quedé quieto, oculto entre las sombras, congelado en una espera que me pareció infinita. Solo cuando Jaume terminó de rezar, solo cuando apagó el cirio, se levantó y salió por la puerta. Solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Aún tuve fuerzas para huir de la tienda antes de vomitar. Escribo esto como confesión de un crimen que, aunque me resulte espantoso, volvería a cometer. La efigie parece ahora más viva que nunca, su rostro mutando cada hora, su velo cada vez más transparente. Comprendo que su secreto pronto será revelado. Solo espero ser digno de recibirlo. Domingo, 7 de agosto de 1938. Madre. Solo ha pasado un día desde que le escribí mi última carta, pero prefiero que se entere de lo sucedido a través de mis palabras y no por las mentiras del enemigo. Comprendo que algunos de los acontecimientos que le explicaré pueden resultar equívocos. Solo espero que confíe en mi criterio, como confiaría en el de Roderick. Es lo único que le pido. Ayer por la tarde, una tormenta estalló sobre el campamento. Pensamos que no era más que una descarga veraniega, pero después de 6 horas de lluvia no daba muestras de ceder su envite.
Cumplía la mitad de mi guardia cuando sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y a continuación gritos que parecían salidos del mismísimo infierno. Dudé si debía de abandonar mi puesto, pero el puro espanto me convenció de atravesar el lodazal en el que se había convertido el campamento. Tanta era la lluvia que perdí el rumbo y los pasillos se convirtieron en un laberinto. Después de un giro inesperado llegué a la trinchera sobre la que habíamos construido la prisión. Allí estaban mis compañeros alrededor de la avalancha de barro y piedra que una vez fue el calabozo. En el mismo centro del corrimiento un grupo de reos trataba de alcanzar sin éxito las cuerdas que les tendían desde el borde. Yo andaba ya llegando a la altura del alemanito cuando un nuevo temblor nos lanzó al suelo. Arrodillados e inútiles, contemplamos cómo las fauces de tierra devoraban a los reos. Después, con un lamento que casi parecía humano, el terreno volvió a sentarse sin dejar rastro de los muertos. Imaginé la conmoción que me causó aquella escena terrible. Pasé más de una hora bajo la lluvia, los ojos fijos en el punto donde mis compañeros habían desaparecido. Fue mi sargento el que me sacó de allí junto a otros para llevarnos a un almacén vacío. Después de asegurar las puertas, el alemanito nos dijo estar convencido de que aquel accidente era resultado de un sabotaje enemigo. ¿Cómo es posible que haya sucedido precisamente en el calabozo? ¿En qué estaban pensando los de arriba?, nos preguntó, para después asegurar que los fascistas nos habían dado el primer golpe. Pero nosotros, camaradas, daremos el último. Con una vehemencia inesperada, el sargento nos convenció de que nuestros superiores eran inútiles o que estaban conchavados con el enemigo, que pronto llegarían los nacionales y que debíamos estar preparados. Todos los allí presentes estuvimos de acuerdo en mantener los ojos abiertos. Confirmada nuestra lealtad, el alemanito nos ordenó que volviésemos a nuestras obligaciones. Ya salía por la puerta cuando el sargento me agarró del brazo. ¿Tú viste a Ginés? Y ante mi negativa, creo que es uno de ellos. Por un momento pensé en defender a nuestro vecino, pero lo cierto es que yo mismo albergaba mis sospechas. Ginés siempre fue un hombre sencillo y si alguien podía caer bajo el influjo nacional era él, una persona débil de mente y de espíritu. Regresé por fin al hospital aterido por un frío que nada tenía que ver con esa lluvia que calaba los huesos, sino con la certeza de que mi sargento había acertado. ¿Cómo era posible tamaña crueldad? Matar a hombres que no podían defenderse era lo más indigno que podía hacer un soldado. Recordé entonces la desaparición de Ginés. ¿Sería él el responsable de lo sucedido? En esas cavilaciones se me pasó la última hora de guardia. Comprendiendo que no podría pegar ojos, decidí aplicarme un poco de cloroformo, lo justo como para caer rendido. Fue la peor de las ideas. Pasé una noche sin sueños y desperté como si no hubiera dormido, con la mano del sargento zarandeándome el hombro. «Ya vienen, joder, ya vienen», me repetía mientras miraba hacia el oeste. Salimos del hospital a la carrera, él a buen ritmo y yo arrastrando los pies sin comprender nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué creíamos que nos atacarían? Dudas generadas sin duda por esa maldita droga que yo mismo me había administrado. Ni siquiera la lluvia me despertó del todo. Llegué a la entrada del campamento aún aturdido, justo en el momento en el que los camiones aparecían en el horizonte. Lucían los colores de nuestro ejército, eran los mismos que solían traer a los heridos. «Deben de pensar que somos estúpidos», nos susurró el sargento y mis compañeros menearon la cabeza con los ojos entrecerrados. Durante unos minutos tan solo oímos la lluvia y el retumbar de los motores. Todos los oficiales, a excepción del alemanito, se habían acercado al puente para recibir a los visitantes. Entre los dientes apretados, el sargento masculló órdenes que no pude entender. A mí me agarró del hombro y señaló hacia el frente. A mi señal, «dispara». Aún tembloroso, enfilé el fusil hacia donde me pedía.
Cuando el primer camión estaba a punto de llegar a nuestra orilla, comenzaron los disparos. Ese fue el único aviso que hizo falta para que alguien accionara los explosivos. En unos instantes el puente se vino abajo mientras nuestras balas mordían a los mandos. «¡Disparad a esos malnacidos!», vociferaba el alemanito. Con los ojos cerrados apreté el gatillo durante lo que me pareció una eternidad. Solo cuando sentí que el cargador estaba vacío y que ya no sonaban explosiones me atreví a abrirlos. A mi lado se alzaba el sargento, manchado de sangre. Acababa de cortar el cuello a un muchacho de Córdoba que no habría apretado el gatillo. «¡Victoria!», bramó, y un estruendo de voces acompañó a su grito. Antes de que pudiera darme cuenta, el alemanito me levantaba por encima de su cabeza. «¡Camarada!», gritó, y aquellos hombres, los únicos supervivientes de un campamento casi desaparecido, se añadieron a los vítores. Volví al hospital en volandas. «Hoy descansas. Mañana ya veremos lo que toca», me ordenó el sargento. Confieso que le obedecí por miedo y me eché en el catre con la idea de que no podría dormir, asustada hasta la médula y aún preguntándome qué había sucedido. Pero caí en el suelo al instante y descansé, esta vez sí, durante varias horas. Al despertar, el efecto del cloroformo había desaparecido. Con la cabeza más clara entendí por fin que el ataque fue cierto, que el mismo mando era responsable de todas esas muertes, que fueron ellos los que asesinaron a los detenidos. Madre, temo que esta guerra la vamos a perder. Demasiados de los nuestros quieren que gane el fascismo. Querida, mi amor, sé que ya me perdonaste, pero aún así quiero volver a decírtelo. Lo siento. Pensé que el cloroformo conseguiría unirnos. ¿Cómo iba a saber que ese líquido maldito te apartaría de mis sueños? Debes creerme cuando te digo que, aunque inconsciente, esa fue la peor noche de mi vida y que las horas de vigilia que siguieron fueron aún más terribles. Me sentía ajeno a este mundo de disparos y explosiones tan alejado de las caricias de la corriente y del arrullo de los goteos. Pero tú, en tu infinita bondad, tuviste a bien el regalarme de nuevo con tu presencia cuando volví a dormirme. Más aún, me concediste la más anhelada de mis aspiraciones. En mitad de aquella cueva repleta de susurros te giraste por primera vez y me regalaste un atisbo de tu rostro. La oscuridad me impidió distinguirlo, pero sentí tus ojos del color de los granates observándome. Después escuché tu risa como de viento y supe que me habías bendecido. Por fin comprendo que no necesito de artimañas para volver a verte, que pronto podré hacerlo sin necesidad de cerrar los ojos. Tan solo debo tener paciencia. Pronto seré digno de acompañarte en tus sueños. Roderick, quería disculparme por la carta que te escribí ayer. ¿Qué debiste pensar de tu hermano al verle gimotear así por la muerte de un enemigo? Tú que has atendido a tantas víctimas de esos hijos de puta, obligado a leer mis dudas. Te imagino furioso, deseando golpearme, como cuando me descubriste cotilleando tus pertenencias allá en casa. Perdóname, Roderick, no era tu hermano quien hablaba, sino la blandura, esa niñez que me atenazaba el alma e impedía que el verdadero adulto tomara las riendas de su vida. Descuida, hermano, porque ya he encontrado mi lugar. Solo lamento haber tardado tanto en hacerlo y que padre no pueda ya verme convertido en hombre. Estoy seguro de que estaría tan orgulloso de mí como lo estuvo de ti. Quizás más aún, porque tú te decidiste por la medicina y yo seguí sus pasos de historiador para obtener el descubrimiento más asombroso de este siglo. Sí, hermano, la efigie sigue cambiando. El velo que oculta su rostro se ha oscurecido y de él emana un fuerte aroma metálico. Desconozco los tegumentos que esta gente empleó para construir la efigie, pero sin duda sus conocimientos eran mucho más avanzados que los nuestros. Si coloco mis manos sobre el rostro oculto, puedes sentir el hormigueo de la piedra al ajustarse, también una ligera calidez, tal vez consecuencia de las convulsiones químicas que se realizan bajo el velo. Me confieso fascinado. Ardo en deseo de descubrir cuál será el resultado de esta metamorfosis. Pero no soy yo el único del campamento maravillado por esta figura.
Esta mañana nuestro párroco apareció ahogado y Jaume el Meapilas fue escogido por los creyentes como su sustituto. Esto levantó no pocos comentarios de los comunistas y los ateos, arremolinados ahora en torno al alemanito. Los creyentes pasaron el día reunidos mientras el resto del campamento seguía con sus obligaciones. Terminaba mi guardia cuando vi aparecer a Jaume por la cuesta del hospital acompañado por una docena de sus fieles. «No hay muertos aquí que bendecirme, Meapilas», le dije sin maldad. Jaume se detuvo al llegar a mi lado y apuntó hacia la efigie. «Queremos rezarle a la Virgen de las Aguas». Dudé si debía dejarles pasar, pero sus ojos brillaban con un fervor que comprendí no admitiría un no por respuesta. «De acuerdo», contesté, «pero la sábana no se levanta». Jaume inclinó la cabeza y entró al hospital junto al resto de los feligreses. Entre todos colocaron cirios, platillos con comida, agua y algún cuartillo de vino. Arrodillados en torno a la efigie comenzaron a rezar. Uno por uno fueron recibiendo la hostia consagrada de manos del Meapilas. A cada comunión sentía como si la sábana se levantara por una brisa invisible. Después de una hora en la que no les perdí ojo, terminaron sus rezos y con paso solemne marcharon por donde habían venido. Ahora solo quedamos la efigie y yo en el hospital. El resto de heridos han muerto. Siento deseos de volver a retirar la sábana, pero me da miedo detener, de alguna forma, el proceso que se está realizando. Paciencia, me oigo decir, y solo puedo sorprenderme. ¿Qué pasó con aquel muchacho incapaz de estarse quieto? Escribo estas últimas líneas de madrugada. La lluvia golpea el techo con un ritmo vertebrado. Estoy cansado. Hace un instante creí escuchar una respiración que acompañaba el talmorileo. Debo dormir. Mañana me encontraré mejor. Jueves 11 de agosto de 1938. Madre, en los últimos días hemos perdido a más de 10 hombres, todos ahogados en tierra firme. De un campamento de 100 almas ya solo quedamos 20 y temo que esta cifra bajará pronto. Los asesinos siguen entre nosotros y el alemanito acusa a Jaume y a sus fieles. «Ningún cura es trigo limpio», arenga a sus seguidores. Ahora el campamento está dividido entre el Meapilas y el sargento. Los creyentes han quedado en el norte con las cocinas y los víveres frescos, y los partidarios del alemanito con la zona sur y el resto de almacenes. El hospital se encuentra en la frontera, territorio neutral para los dos bandos. Por alguna razón a mí me dejan tranquilo. Tengo paso libre por los dos territorios y no se me pide que participe de esta guerra no declarada. El norte se ha convertido en una suerte de convento. Sus habitantes pasan el día entre misas y cantos de iglesia, bajo la mirada atenta de un Meapilas engalanado con la casulla del párroco. En el sur atronan las marchas militares y las arengas comunistas. La voz del alemanito resuena en los altavoces hablando de la inminente victoria del proletariado, y sus hombres se tratan de camaradas y decoran almacenes y casetas con banderolas rojas. Dos territorios dentro de un mismo campamento, tan marcados como la propia guerra. Esta mañana los dos frentes intercambiaron mercancías y no faltaron ni los insultos ni las amenazas. A la tarde, una riada entró en los almacenes y se llevó buena parte de los víveres. De nuevo se escucharon acusaciones. El barracón pertenecía a los hombres del Meapilas. «Queréis matarnos de hambre y ahora pretenderéis que comamos vuestra comida». El alemanito no dio tregua y se limitó a contestar que los chuparcirios podían quejarse ante Dios, pero que a ellos les dejaran tranquilos. Oficialmente se terminaron los trueques y ahora los límites de cada territorio están fortificados. Desde la ventana puedo ver las nuevas fronteras y a los guardianes que las protegen, enemigos que hace tan solo una semana se trataban como hermanos. Puede que le sorprenda a usted lo rápido que se puede caer en el odio, pero recuerde, alguien de este campamento es un asesino, un traidor y un hideputa. Si no se le encuentra y se le hace pagar,
todo será el infierno. Querida, tus susurros son cada vez más claros, pero su significado me sigue confundiendo. Hablas de sacrificios, pero ¿qué más puedo sacrificar yo que te he dado mi corazón y estaría dispuesto a atravesar el mundo para estar a tu lado? Me hablas también del miedo que sientes ante las armas y las máquinas que nos rodean. Amada, solo puedo decirte que esas armas nos protegen de los enemigos y que ninguna máquina de este campamento podría hacerte daño. Amor, no te preocupes y piensa que cada noche nos acercamos. En mis sueños, que son los tuyos, tu rostro se va revelando sombra a sombra. Los ojos de color del fuego, la boca abierta, generosa, los orificios de esa nariz apenas insinuada, tus pequeños colmillitos afilados. Ayer casi pude tocar tu vestido de escamas con mis dedos. Sé que ya queda muy poco, que solo tengo que terminar lo que ya he empezado, pero incluso en eso me eres esquiva. Si al menos supiera qué necesitas, que duerma más, que duerma menos, que no duerma, cumpliría con tus deseos. Mi amor, mi amada, mi ama, permite que llegue, por fin, a tu lado. Hermano, ya no me atrevo a tocar la efigie ni a levantar la sábana que la cubre por miedo a que la luz destruya su metamorfosis, pero tranquilo, sé que sigue mutando. Noto sus cambios como una corriente subterránea que acariciara mis dedos. En el hospital ya solo permito la presencia de Jaume y sus fieles. Sus ritos también han cambiado. Ahora ya no toman la Eucaristía delante de la efigie, sino que uno a uno se hacen cortes en las manos y humedecen el suelo con su sangre. En otra época este comportamiento me hubiera enervado, pero ya quedan pocas cosas que me impresionen. Además, la efigie parece reaccionar ante el gesto. Cuando caen las gotas sobre la tierra, se percibe una alteración en la sábana, como un suspiro. Otros podrían pensar que no es más que una corriente de aire, pero yo puedo verlo todo, del mismo todo que puedo escuchar cuando estamos solos, esos susurros como de música que me arrullan hasta que caigo dormido. Pronto, hermano, siento que queda muy poco para culminar la metamorfosis y que por fin acabe todo. Sábado, 13 de agosto de 1938. Madre, la guerra ha llegado por fin al campamento. 4 hombres se ahogaron anoche, todos del bando del alemanito. Amanecía cuando descubrí al sargento apoyado en la puerta del hospital. Parecía haber pasado allí toda la noche. «Vamos a acabar con esas ratas», me dijo con los ojos desorbitados y añadió, señalando a la efigie, «Cuida de la madre». Salió por la puerta despacio, como si dudara de sus propios pasos. De nuevo solo consideré si debía avisar al meapilas, pero el alemanito tiene razón. Debo proteger al ama. Así que me quedé sentado sobre la cama con el oído atento. No tuve que esperar mucho. Apenas habían pasado 10 minutos cuando escuché las primeras detonaciones. Después de 2 días sin más compañía que el repiqueteo de la lluvia, los disparos sonaban como cañones. Me coloqué en la entrada para poder vigilar las progresiones de este campo de batalla en miniatura. Allí afincado, contemplé cómo los soldados se arrastraban por el fango para encontrar las mejores posiciones, cómo se ocultaban y morían a cuchillo. En ningún momento hice ademán de ayudarles, de avisar a un antiguo compañero de participar en la contienda. Mi labor está muy por encima de esos problemas, así que me limito a observar las progresiones de este baile fúnebre. Creo que el bando del sargento pierde. Vi cómo se refugiaban en una caseta cercana al hospital. Le escribo esto a tirones sin perder ojo de la caseta con el fusil preparado por si al alemanito se le ocurriera venir aquí a refugiarse. Nadie debe entrar aquí ahora. Pero aguardé. Allí está Jaume con 2 de sus fieles. Se acercan desde el sur. Llevan algo entre las manos. Dios santo. Dios santo es.
Domingo o lunes 14 o 15 de agosto de 1938. Madre, rece por mi alma porque sin duda está condenada al infierno. Por primera vez en semanas puedo pensar con algo parecido a la cordura. Tengo que explicarle, que jurarle que no era yo quien escribía esas cartas, que esos escritos provienen de un desconocido instalado en mi cabeza como un tumor que se alimentara de mí mismo. Madre, olvidé su nombre y también su rostro, dónde nací, quién fue mi padre. De mi pasado solo queda un enorme laberinto de oscuridad y paredes húmedas. Pero Dios ha querido darme una última oportunidad y pienso aprovecharla. Tomaré esta carta y la mandaré río abajo, junto al resto de correspondencia que no pude enviarle. Espero que alguien encuentre el mensaje, que pueda leerlo y entender el peligro. Debo impedir que este mal se extienda más allá del campamento, aunque solo sea para purgar una parte del daño que he causado. Pero tengo que darme prisa. Cada minuto siento como el otro trata de escapar. Explicaré lo sucedido en esta carta y después ir a destruir a la bestia. ¿Cómo pude llegar a este punto? Ni yo mismo lo tengo claro. Cuando Jaume ordenó a los suyos lanzar el obús sobre el refugio del Alemanito, el otro se asustó. Demasiado cerca del hospital, demasiado cerca de la ama. Corrió en dirección a la caseta para evitar, qué sé yo, que el obús explotara. Tanta era su angustia que no se percató de lo accidentado del terreno y tropecé con una piedra. Eso fue lo que me salvó la vida. La explosión que destrozó el refugio me encontró tendido en el suelo y solo sufrí una fracción de su fuerza, lo suficiente como para que perdiera el sentido. Durante muchas horas no fui consciente de nada ni de nadie. Desperté en una penumbra húmeda, casi asfixiado por algo que me comprimía la garganta. Pataleé, empujé y mordí hasta que pude respirar. La primera bocanada de aire fétido me supo a gloria. Después seguí retorciéndome hasta que mi mano encontró un resquicio por el que escapar de esa blandura que me aplastaba. Con una determinación nacida de la angustia me deslicé por lo que supuse una maraña de ramas podridas hasta que conseguí salir al exterior. Solo cuando sentí la lluvia corriendo por mi espalda me di cuenta del dolor que me atravesaba el cráneo. Caí de rodillas con las manos sobre la cabeza tumefacta y así permanecí hasta que la agonía dio paso a las náuseas. Poco a poco venían a mi memoria las últimas semanas, cómo había matado a Ginés, cómo disparé a mis compañeros, los sueños extraños, la ceremonia de Jaume. Recordé la efigie y me invadió un escalofrío. Por fin se me permitía entender que aquella cosa era la responsable de todo. De alguna forma se había colado en mi cabeza para convertirme en su esclavo. Solo al perder la conciencia durante tantas horas había conseguido liberarme de su influjo. Madre, le confieso que al recordar todo lo que había hecho quise abandonarme, morir bajo aquella lluvia helada. Entonces sentí al otro, su furia en mi cabeza, sus dientes oscuros royéndome por dentro y me di cuenta de que solo se me había concedido un indulto temporal, que Dios se había apiadado de mí para darme una última misión. Ayudado de unos barriles pude incorporarme y un súbito mareo estuvo a punto de devolverme al suelo. Con la espalda apoyada sobre el metal frío traté de fijar la mirada, pero todo parecía en movimiento y cuadruplicado, como si fuera víctima de la borrachera más espantosa de mi vida. Después de unos minutos conseguí enfocar la vista y deseé haberme quedado ciego. Delante de mí se alzaba la prisión de la que había escapado, una pila de cuerpos destrozados por las heridas, los últimos hombres del campamento. Lo sabía de los dos bandos, seguidores del Alemanito y fieles al Meapilas. Allí había despertado, bajo los cadáveres. Al ver aquellos rostros desfigurados por el combate sentí que el otro se reía, que disfrutaba de mi dolor, que lo aprovecharía para alzarse. Culpable, creí escuchar y aún tardé en darme cuenta que era el otro quien hablaba a través de mis labios. Culpable, repitió, y un torrente de imágenes me invadió la cabeza. El rostro del Meapila dormido mientras robaba su rosario, la espalda desnuda de un hombre con los brazos alrededor de la efigie como si fueran amantes,
el rostro desencajado del alemanito cuando me pidió que cuidara de la madre patria, la silueta de una radio sobre cajas de suministros y mis propias manos manipulando sus diales. Aquella imagen hizo que levantara la cabeza. El otro lo notó y me arrebató el recuerdo, pero ya era tarde. En algún momento había utilizado una de las radios desaparecidas. Sentí miedo y supe que no era mío, sino del otro. Con toda mi voluntad traté de recuperar esa imagen y el otro se defendió invadiendo mi mente con recuerdos desconocidos. Me vi a mí mismo arrastrando a hombres ahogados fuera del hospital después de haberles vestido, colocándolos de nuevo en sus catres o en las esquinas o en su posición de guardia. En algún momento de esas memorias apareció mi rostro reflejado en el espejo y lo que vi estuvo a punto de hacerme gritar. Era mi cara, sí, pero deformada por una alegría animal indiferente al sufrimiento. Tanta fue mi repulsa que me dio fuerza para aplastar al otro en la oscuridad, para recuperar el recuerdo de la radio. Me vi a mí mismo vigilar las comunicaciones, enviar informes falsos a la retaguardia, mentir sobre los refuerzos que esperaban en el frente. Reconocí el almacén donde se utilizaba la radio. Estaba cerca de donde apareció la efigie. Había sido abandonado cuando los hombres empezaron a escasear. Comprendí que aquella era una de mis escasísimas posibilidades, así que apreté los dientes y con unas piernas que apenas me sostenían comencé mi peregrinación hacia la radio. Decir que el camino fue penoso sería quedarse corto. El miedo a ser encontrado, la agonía de mi cabeza herida, el convencimiento de mi condena y la sempiterna lluvia fueron compañeros en una caminata que comencé de pie y terminé arrodillado. Al llegar a las puertas del almacén, aún tuve dudas, convencido de que no encontraría más que las pruebas de mi propia demencia. Pero allí, escondida por una lona y bajo cajas vacías, encontré la radio. Me quedé sin fuerzas. Por un instante había albergado esperanzas de mi propia locura, pero incluso eso se me había arrebatado. De pie frente a la radio, dudé de mi plan. No podía hacerlo, era demasiado. Aparté la vista de aquel aparato maldito y me mordí la lengua para no chillar de pura desesperación. Entonces la vi, medio tapada por mantas. Una arqueta sencilla con la cubierta marcada por grafías militares. Poseído por una inmensísima sensación de irrealidad, me aparté de la radio y abrí la arqueta. En su interior descansaban no menos de una docena de cartas, todas enviadas por mi novia Matilda. En mi locura había escondido estas cartas sin ni siquiera abrirlas. Maldije a la criatura y me giré hacia la radio de nuevo convencido. Debía impedir que siguieran llegando víctimas a este matadero. Lo que siguió fue sencillo. Encendí la radio y busqué las frecuencias de nuestro ejército para explicar que los nacionales se habían apoderado del campamento, convertido ahora en cabeza de puente para su ofensiva. Repetí el mensaje 3 veces y ya me disponía a hacerlo una cuarta cuando sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. El puro instinto me hizo correr fuera del almacén mientras la tierra se abría como lo había hecho en la prisión. Escapé por unos metros y ya a salvo, contemplé como aquel terremoto destruía todo el edificio. ¡Por aquí, deprisa!, escuché segundos antes de que 2 fieles del meapilas aparecieran por el camino. Por suerte mi huida me había llevado a la ribera del río y solo tuve que dejarme caer para salir de su visión. El agua fría adormeció el palpitar de mi cabeza, pero el Ebro, crecido tras tantos días de lluvia, estuvo a punto de acabar con mi vida. Si sobreviví fue por la determinación de acabar con la cosa que me había robado la existencia. Empapado y sin fuerzas, conseguí agarrarme a una de las vigas que habían sobrevivido tras la voladura del puente. Después me arrastré palmo a palmo por esa confusión de barro que formaban los caminos del cuartel. A cada avance me detenía convencido de que ese sería el último, de que alguien daría la alarma. Pero ya no quedaba nadie. Jaume, sus 2 fieles y yo mismo parecíamos ser las últimas almas del campamento, junto a la efigie. Madre, debo terminar. Pronto anochecerá y aún tengo una última misión. Aprovechando la falta de guardianes, robé varias granadas del arsenal. Después del combate, nadie se había molestado en cerrar sus puertas. Ahora estoy preparado para terminar con esa maldita efigie. Madre,
Le mentiría si le dijera que la quiero porque no puedo recordar nada, pero el otro parece obsesionado con no preocuparla, así que yo haré lo mismo. Madre, no se preocupe, pronto volveré a casa. Tú, maldito monstruo, sé que eres capaz de ver lo que escribo mirando a través de mis ojos. Quiero que sepas que voy a matarte y que ni siquiera tu prisión de piedra podrá protegerte. Vas a pagar por todo lo que has hecho, aunque me cueste la vida. Hermano, no pensé que terminaría escribiéndote esta carta. Puedo jurar ante Dios que mi intención era acabar con el monstruo, pero ya no puedo hacerlo y escribirte será lo último que haga antes de desaparecer. Así que déjame contarte cómo acabé condenado. Espero que mis palabras te ayuden a discernir el terrible poder que posee la bestia. Salí de mi refugio con la noche bien entrada para que los posibles vigías no pudieran encontrarme. Amparado en la oscuridad y la lluvia, me acerqué a la parte trasera del hospital por la ruta que ofrecía los mejores escondites. Ya al lado de la tienda de campaña comenzaron mis dudas. Pensé si debía lanzar allí mismo mi granada o si sería mejor penetrar para estar seguro. En aquel momento no era consciente de lo que me sucedía y concluí que lo mejor sería llegar hasta la efigie para asegurar su muerte. Procurando no hacer ruido, corté la tela con mi navaja y entré en el hospital, iluminado tan solo por un círculo de velas. Sentado junto a la efigie descansaba Jaume. Desde mi posición podía ver su rostro extasiado, como si estuviera en comunión con el Altísimo. A su lado, pero de pie, descubrí a uno de los fieles que me había buscado cuando utilicé la radio. El muchacho estaba desnudo y suplicaba llorando que le dejaran marchar. Entonces vi un cuerpo ahogado al lado de la efigie y la pistola de Jaume apuntando al hombre desnudo. «Es que no entiendes el honor que se te hace. Alimentar a la señora es lo más grande que puedes esperar en esta vida», susurraba Jaume con voz suave. Al ver que el muchacho seguía sin moverse, el meapila se levantó de la silla y de un empujón aplastó al último de nuestros compañeros sobre la efigie. En ese momento traté de intervenir, pero algo me lo impidió. Comprendí mi error demasiado tarde. La cercanía a la efigie le daba poder al otro. Ya podía sentir sus dientes devorando mi conciencia, riéndose de mi estupidez. Sin posibilidad de actuar, solo pude asistir a la escena terrible que sucedía ante mis ojos. Cuando la piel desnuda del muchacho tocó la sábana que cubría a la criatura, fue como si se quedara atrapado sobre una tela de araña. Trató de gritar solo para descubrir que no tenía aire en los pulmones. Se echó entonces las manos a la garganta, trató de darse la vuelta, todo inútil. En cuestión de segundos contemplé cómo su piel se volvía azul. Apenas pasó un minuto y un nuevo cadáver caía al suelo, ahogado en tierra firme. Con un grito muerto antes de nacer comprendí que aquella había sido mi misión, recoger los restos que dejaba la bestia tras alimentarse, protegerla de todo mal. Recordé entonces a nuestro vecino Ginés y su figura frente a la efigie. Aquel grito que escuché en sueño fue real. Ginés tratando de resistirse a la influencia del monstruo, el único que pudo conseguir lo que acabó muerto por mi mano. No, no es posible. Jaume me miraba con los ojos desorbitados por la furia y el miedo. Tú ya estás muerto, no puedes regresar aquí. Yo soy el único elegido de la diosa. Yo soy el único. Apenas había terminado de gritar y el meapila ya se lanzaba contra mí, cuchillo en mano. Sin nada que se interpusiera entre los dos, traté de esquivar su ataque mientras desesperaba por sacar mi cuchillo. Ya ves, hermano, por aquel entonces las granadas ya no eran una alternativa. Ya no podía destruir a la efigie. Luchamos. Yo era más fuerte y rápido que el meapilas, pero él estaba decidido. Suyo fue el primer golpe, una herida profunda en el brazo diestro que lo dejó inutilizado. Por suerte el dolor me hizo reaccionar y por unos segundos olvidé dónde me encontraba y solo atendí a lo que trataba de matarme. Aproveché que el meapilas recuperaba el aliento después del golpe para abalanzarme encima suyo. No tenía cuchillo ni ninguna otra arma, así que no esperaba el ataque y conseguí impactarle con todo mi peso. Jaume cayó al suelo y antes de que pudiera levantarse, me eché encima con las rodillas por delante. No sé por cuánto tiempo le golpeé el rostro, pero cuando volví a mis cabales tenía los nudillos rotos y el uniforme rojo de sangre.
Me eché hacia atrás horrorizado por lo que había hecho y escuché un silbido que parecía provenir de todas partes. La efigie, comprendí. La bestia reía. Te juro por Dios que intento resistir, hermano, pero soy incapaz. En mi mente veo las acciones: abrir la bolsa, tomar la granada, quitar la anilla y dejarla caer sobre el suelo. Todo es sencillo en mi cabeza, pero cuando trato de realizarlo no puedo moverme. He tratado también de escapar sin ningún éxito. La señora quiere que la vea aparecer en todo su esplendor, y yo, maldita sea, deseo verlo. Así que escribo y escribo como un cronista que contara una historia mientras el otro devora mis últimas fuerzas. Ya ni siquiera siento dolor, solo esa determinación terrible de saber que dentro de poco entraré en comunión con el alma. Y me avergüenza decirte que mi alma se alegra por ello. Hermano, escucha el despertar del ama. El cascarón se rompe, ya casi está fuera. Hermano, la sábana ha caído. Puedo verla tan hermosa. Se acabaron las dudas. Ahora solo queda ella. Desearía que estuvieras aquí, pero tranquilo. Pronto, todos os obligaréis ante el alma. Pero espera, ¿qué es eso? ¿Por qué el ama se detiene? ¿Por qué duda? No, aviones. Los aviones vuelan sobre el campamento. No, caen las bombas, se acercan. Ama, no me dejes. Ama, te lo ruego. Espera.